Por más que Diosdado diga que el perdón se acabó, que Edmundo y María Corina son los jefes de la mafia terrorista, que con el fascista no se puede sentar a conversar. Eso, conversaciones y negociaciones, es justo lo que se estaría intentando en este momento. Este es el más grande fraude que se haya visto en América Latina en tiempos modernos. Estamos hablando de millones de votos de diferencia que quieren negar. Vamos a hablar de todas las teorías de la negociación. El papel de Boric. Hay dos grupos, el de los 17 de la OEA, que firmaron a favor de la resolución para pedirle transparencia a Maduro, y el del papel de Lula y Petro. No firmaron ese documento de la OEA. ¿Por qué? Estados Unidos estaría esperando que no se cuestione tanto a Lula, porque el interlocutor de la negociación es justamente Brasil, el único al que Maduro le levantaría el teléfono. Brasil y Colombia, también México, no gozan de la confianza de muchos actores en el mundo. Esa es la verdad. Y se sospecha, por esa razón, que quizás buscaron a un tercero en este bloque, como lo es Boric. Puede ser que por eso Boric todavía no haya reconocido al mundo. Más cuando ayer salió la teoría de Iván Duque, el expresidente colombiano, quien habla de la intención de todos estos actores en la región de querer una repetición de las elecciones. Algunos aseguran que Maduro tendría una invitación de Turquía para asilarse allí, incluso se habla de liberarle activos para que se retire en ese país. En este momento estoy obligando a mi espíritu a no pensar que esto suena a una utopía perfecta, pero solo a eso, a una utopía. Y que me pueda estar equivocando. Para otros tendría sentido pensar que si una negociación está en marcha, pues quizás conviene poner una pausa a una avalancha de países que reconozcan a González, porque a esos Maduro no les va a atender el teléfono, entonces a Estados Unidos tampoco. Por eso ahora le apuestan a la participación de Chile. Y se habla de una mesa de negociación que garantice la salida del régimen del país sin retaliación. Algunos se atreven a hablar de hasta 70 deserciones dentro de la Fuerza Armada, que no luce como un número demasiado significativo para generar presión. Pero sí creen que el proceso de deterioro para el régimen, aunque ha sido muy lento, es un proceso de deterioro al fin y al cabo. La Fuerza Armada sabe lo que pasó, ayudó de hecho a recaudar actas. Y además, de manera abierta, el 28 decían que entendían perfectamente quién fue el ganador. Es interesante lo del papel de Lula porque María Corina también le ha dado un espaldarazo a Brasil al decir que Lula ha mantenido una posición nítida cuando ha exigido que se conozca una a una las actas del CNE y que la verificación debe ser independiente. Y también agradece la protección que le están dando a la Embajada Argentina y al equipo de María Corina refugiado allí. Confía en que el liderazgo democrático de la región entienda el momento único que vive Venezuela y que sería una oportunidad real para avanzar a una transición pacífica. Recordaba que con Brasil tenemos muchos temas: migración, la Amazonía, complementariedad energética, que necesitamos a Brasil y que confiamos, esta palabra es muy importante, en que nos acompañarán en estas horas. María Corina no rechaza el papel de Lula. Macron también apoya a Lula y dice que junto a él respaldan la aspiración de los venezolanos a una elección transparente. ¿Qué dijo Lula hoy? Algo interesante mientras caminaba con Boric por el Salón de la Democracia y recordaban unas palabras de Allende. Allí Lula lamentó que Brasil tuviera la mancha de haber apoyado la dictadura chilena. La pregunta es si para Lula Venezuela ahora es una dictadura o si empezó a hacerlo desde el 28 de julio. Hoy Celso Amorín, el asesor de política exterior de Lula, dijo que Maduro dio un cómputo general pero no ha entregado las actas, un elemento que para Brasil es esencial. Y aseguró que él mismo le preguntó a Maduro qué pasó con eso y que Maduro le respondió que en los próximos días. ¿Pero cuántos días? Y hoy Amorín le dijo no hay actas. Sin embargo, agregó que es el CNE quien debe proclamar al ganador y no el Departamento de Estado, que los datos no son oficiales sino provienen del CNE, y ahí yo siento que retrocede de nuevo porque la verdad es que iba también. Y por otro lado, Guatemala dice más bien que no pueden reconocer a Maduro porque los datos del CNE pues no son legítimos. En visita de Estado entre Boric y Lula, el presidente chileno viajó a Brasil para ese propósito. Se cree que se ha abierto una brecha de tiempo de 15 días para ese propósito que tendrían en esta negociación, que sería abrir la frontera venezolana a auditores independientes. Lula dijo que los mueve el respeto a la soberanía popular y la transparencia de los resultados. Pero el Foro Cívico ya llama a esto una suspensión de hecho de las garantías constitucionales en Venezuela. Por la represión, las muertes, innumerables detenciones arbitrarias, no hay debido proceso, hay amenazas, hay persecución, uso desmedido de la fuerza, que solo multiplican la indignación, le están dando más y más razones a los venezolanos para ratificar por qué expulsaron a este régimen. Más de una semana de brutal represión que no ha callado a Venezuela. La magnitud de la fuerza cívica es tan inmensa como los votos que despidieron a Maduro el 28.
No somos dos partes iguales que se debaten en una elección. Ellos son victimarios y Venezuela ha sido la víctima. Pero ellos perdieron y Venezuela ganó. Hasta las abuelas de la Plaza de Mayo aseguran que Maduro hizo trampa en las elecciones y que ofende la memoria de Chávez, que no tiene boletas y no tiene nada. Estamos en una etapa en la que vivimos el día a día, pero el liderazgo sabe lo que tiene que hacer. Como dice Andrés Velázquez, el régimen tiene 8 días escondiendo lo que todo el mundo conoce. Una brecha de más de 37 puntos de ventaja del Mundo González sobre Maduro. La brecha electoral más grande en la historia de las elecciones presidenciales en Venezuela. Ya no hay zonas azules o rojas. La democracia ganó en todos los estados, en casi todos los municipios. Donde más cayó el voto del PSUV fue en las zonas más pobres, en las áreas rurales. Y lo que ocurrió en Barinas, en Portuguesa, en Cojedes, eso no tiene precedente. El Mundo González arrasó en las zonas en las que la oposición no ganaba desde 1998. Edmundo le dio una paliza a Maduro tan aplastante en Chacao como en Upata o en Dabajuro. Venezuela expulsó a Maduro de punta a punta, de forma absolutamente transversal. Eso es lo primero que no nos podemos permitir olvidar. El Centro Carter además asegura que el supuesto hackeo del sistema electoral es imposible, que la opacidad no es compatible con la democracia. Le destrozaron la teoría del hackeo a Amoroso. Tarek dijo que no hay órdenes de captura contra María Corina o Edmundo, pero también negó el exceso de fuerza contra manifestantes por parte de sus sicarios. El comunicado de Francia, Italia, Alemania, Países Bajos, Polonia, Portugal, España, ni lo menciono la verdad porque hablaron mejor por separado. En este comunicado fue condenamos, nos preocupamos, pedimos actas que ya María Corina y Edmundo mostraron. Bueno, y también dijeron que seguirían muy de cerca el proceso. Bueno, continuemos. En las últimas horas el canciller colombiano se reunió además con embajadores de países facilitadores del Acuerdo de Barbados. Hasta Noruega emitió un comunicado para pedir al régimen que presente todas las cifras, que esta es la única manera de aclarar de una vez por todas quién ganó las elecciones. Si cumpliste con las elecciones a las que te comprometiste en todos los acuerdos, tienen que encajar en todos los parámetros democráticos, si no, no cumpliste. Hasta la Kirchner tuvo unos minutos de sensatez contra la proclamación de Maduro. Lula y Petro, por supuesto que saben que Maduro perdió. Y al Papa le recordamos que este no es un tema de dos partes iguales. Es un 70-30. Y si hubiéramos votado los venezolanos en el exterior, hubiera sido 85-15. Aquí no hay que recontar nada. No es lo mismo millones de votantes y criminales. No hay que buscar la verdad. La verdad la dijo Venezuela en paz el 28 de julio. Aquí no hay que resolver ninguna disputa, el país no está confundido, hay que aceptar la voluntad popular. Aquí no hay intereses partidistas. Venezuela es un solo país y Maduro ejecutó un golpe de Estado contra toda una nación. Ahora, la comunidad internacional puede ir más allá de las declaraciones y de las sanciones. Bueno, este domingo el Consejo Europeo aseguró que todo indica que Edmundo González parecería ser el ganador por una mayoría significativa y que los resultados de Maduro pues no se ajustan a estándares internacionales de integridad. No entiendo por qué no dicen lo que saben de manera frontal. Parecería, qué cansón es esto de la diplomacia de vericuetos que se va por las trochas. Pero bueno, al final lo dijeron, que el resultado de Maduro no es el real. Volvamos a la posición de Boric, quien se supone que es la clave en esta negociación. Cuando habló con Petro, él dijo que el acuerdo es que se respete de manera íntegra la soberanía del pueblo venezolano y que a la brevedad se transparenten los resultados de la elección mediante una verificación imparcial. ¿Qué dijo en estos días El Tiempo de Colombia? Aseguran allí que una fuente cercana a Petro decía que el presidente colombiano estaba convencido que Maduro perdió las elecciones y lo que hizo ahora lo deslegitima, y que Petro estaría trabajando en una negociación que le garantice condiciones de salida al chavismo y una transición pacífica, que Maduro se siente acorralado y teme lo que le pueda pasar si sale del poder. Muchas reuniones, teléfonos por doquier, mensajes van y vienen y serían muchos los actores involucrados. Decía la fuente del gobierno colombiano que el chavismo calculó mal, que nunca pensaron que perderían por tanto y que pensaron antes del 28 que podrían negociar pero desde una posición de más fuerza. Que a Petro le conviene que haya democracia en Venezuela. Ellos dicen que por eso insisten en quitarles las sanciones para darles más garantías de salida. A Colombia no le agrada haber perdido el control de la frontera, el comercio se quebró, la migración los está invadiendo y va a ser peor si la transición no se da. Colombia quiere un nuevo escenario. Colombia quiere evitar que esto escale a un conflicto armado y Colombia está haciendo todo lo posible para que lo que pase, pase en paz. Que si algunos proponen repetir elecciones como la teoría de Duque, Colombia diría que no.
que Maduro volvería a perder y que saben que si los venezolanos en el exterior hubieran podido votar, pues la diferencia entonces se hubiera ido por las nubes. Colombia estaría pidiendo que liberen a los presos políticos, teníamos antes 300 y en 72 horas Maduro triplicó esa cifra. Y que Petro trabaja en una negociación, que esto sería cuestión de tiempo. Después, el diario El País dijo que supuestamente Gustavo Petro estaría cosechando los primeros logros de su apuesta a esa diplomacia directa en la crisis venezolana, que Maduro lo considera a él honorable y por eso mantiene el diálogo abierto. María Corina también ha manifestado respeto a Petro en estas últimas horas y Petro mantendría entonces el canal de comunicación con ambos lados. Recuerden que Petro intentó que Maduro, María Corina y Edmundo firmaran antes de la elección un acuerdo para que todas las partes aceptaran los resultados. Pero claro, la sospecha de María Corina y Edmundo era que Maduro hiciera lo que está haciendo y cambiara la realidad y pretendiera que ese acuerdo se respetara con los resultados ficticios que él ahora quiere imponer. Se supone que por eso Petro guardó silencio al menos por 2 días, porque estaba maniobrando, pero sí mandó al canciller a decir que los resultados debían ser verificados, sin quemar puentes con Maduro. Y después, en otro comunicado, empezaron a decirnos que había un diálogo abierto con todos los interesados. Después habló el mismo Petro para exigir transparencia y por eso se abstuvieron en la OEA en lo que el país llama el equilibrismo diplomático. Y mientras tanto las llamadas se multiplicaban. Se da la videollamada entre Lula, Petro y AMLO. Se separan de la izquierda radical, que representan Nicaragua, Bolivia, Honduras y Cuba. Y después Boric dice que habló con Petro para tratar de fortalecer este grupo latinoamericano. Que los primeros resultados serían mantener abiertos esos puentes, incidir en el régimen, en la oposición y ampliar este grupo con Chile. Falta lo más difícil, negociar de verdad. Carlos Ponce escribía que Nicolás Maduro debe cuidarse hasta de su sombra porque, siendo ilegítimo, ha legitimado a cualquier aventurero militar para sustituirlo. Que los militares saben lo que pasó. Otros se preguntan qué pasa si se cansan los militares o el círculo de Maduro, pero se monta otro del mismo régimen. Se requiere paciencia, mucha paciencia en este tiempo, coordinación y constancia. Según El País, Lula, Petro y López Obrador quieren una salida negociada sin que participe María Corina. Y mientras tanto, Maduro luce en sus apariciones públicas desencajado, regañando a todo el mundo a su alrededor, como que ese gallo no era tan hercúleo. El Mundo González con todo su sosiego le despeinó la cresta. Los asesores le mintieron a Maduro haciéndole creer que el 28 lo terminaría crecido. Pero ese gallo, que le dibujaron con drones y todo, se le convirtió en un gallo capón el 28. Maduro no se pudo quitar de encima el papel de usurpador. Estados Unidos ya habla de una transición entre presidentes. Hablan de transición. Ya para Biden lo de la verificación, lo de las actas, es innecesario porque Edmundo es el presidente y hay copiosa evidencia. Los negociadores de la región creen que Biden y otros 7 países se precipitaron al reconocer a Edmundo y que se debe negociar sin María Corina, solo Edmundo y Maduro. Pero ¿cómo es esto? La inhabilita a Maduro y también Petro. Sin empezar esa negociación ya le hacen una concesión a Maduro. Otros dicen que no, que el presidente es Edmundo, que debe hablar es con él y hablarán con el tirano a ver si acepta. Si acepta que Venezuela le dio una zurra. Porque el régimen de Maduro se va a seguir poniendo creativo y ya abrió una investigación penal contra Edmundo y María Corina por incitar a militares y policías a desobedecer las leyes, por usurpación de funciones, incitación a la insurrección, los delitos favoritos de Tarek, conspiración, asociación para delinquir. Puede ser que en esas llamadas con Lula Maduro ya esté escogiendo el país en el que se va a retirar, pero su discurso público hitleriano suena bastante creíble. Sería importante que el arte de la diplomacia se apresure y no fracase.